Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El cerebro idiota de Dean Burnett. Introducción. Dean Burnett inicia con una declaración rotunda. El cerebro humano, a pesar de ser una maravilla evolutiva, es un aparato sumamente torpe, contradictorio y propenso al error. La ironía es que, por más que lo idolatramos, es precisamente ese órgano quien decide que debemos hacerlo. La introducción plantea el núcleo del libro. Un recorrido por las disfunciones, incongruencias y caprichos del cerebro, no para denigrarlo, sino para comprender que su torpeza no es un fallo de diseño, sino una consecuencia de millones de años de evolución chapucera y soluciones improvisadas. La tesis no es que el cerebro funcione mal, sino que no funciona como creemos. Muchas de nuestras emociones, miedos, recuerdos y comportamientos son el producto de sistemas que operan en conflicto, en áreas cerebrales superpuestas que cooperan mal o compiten, o que simplemente fueron adaptaciones útiles en la prehistoria, pero resultan absurdas en el presente. El autor promete explicarlo todo con claridad, sarcasmo y muchas analogías estrafalarias, porque el tema lo merece y el lector también. Capítulo 1. Controles mentales. El control que creemos ejercer sobre nuestra mente es una ilusión amable. El cerebro no es un monolito racional, sino una asamblea caótica de sistemas con jerarquías, intereses y agendas distintas. Es como un gobierno plagado de ministerios que no se hablan entre sí. Por ejemplo, la idea de que uno elige estar triste, nervioso o enamorado es absurda si se consideran las decisiones emocionales que se toman a espaldas de nuestra conciencia. Burnett explica que el yo consciente es solo la cara pública del cerebro, mientras que muchas decisiones se toman en los bastidores sin que lo sepamos. Detalla cómo el sistema límbico, la amígdala, el hipotálamo y otras estructuras reaccionan de forma automática, influenciadas por millones de años de evolución que priorizan la supervivencia sobre la lógica. Una reacción de pánico al ver una cuerda que parece una serpiente, o la dificultad de recordar qué íbamos a hacer al entrar a una habitación, son ejemplos cotidianos de esta desconexión entre los niveles del cerebro. El autor recurre a su experiencia como neurocientífico para explicar la absurda eficiencia de ciertas funciones cerebrales, como la regulación del equilibrio o la producción de saliva, frente a la bochornosa torpeza de otras, como recordar nombres. Todo esto está entrelazado con historias personales, observaciones sarcásticas y una visión crítica pero cómplice de la fragilidad humana. El mensaje subyacente. No somos tan libres ni tan racionales como creemos. Capítulo 2. La memoria es un regalo de la naturaleza, pero no tiren la factura de compra. Aquí Burnett desmonta el mito de que la memoria humana funciona como un archivo perfectamente organizado. Lo que recordamos y cómo lo recordamos está profundamente distorsionado por emociones, contexto, repetición y azar. La memoria, explica, es menos una grabación objetiva que una reconstrucción parcial y creativa. Con humor, cuenta una típica conversación familiar en la que se recuerdan todos los detalles sobre una persona, su altura, color de pelo, dramas personales, ropa, pero no su nombre. El cerebro humano está excepcionalmente entrenado para recordar caras, pero no nombres, porque las caras tienen valor evolutivo. Nos dicen quién es amigo, enemigo, pareja potencial o miembro del grupo. Los nombres, en cambio, son secuencias arbitrarias de sonidos que no ofrecen información útil. El capítulo profundiza en cómo se forman los recuerdos. Burnett describe las diferencias entre la memoria a corto y largo plazo, explicando que la primera es mayormente auditiva y frágil, mientras que la segunda depende más del significado y la conexión emocional. Es por eso que se recuerda un insulto, un primer beso o una humillación con gran nitidez, pero se olvida la lista de compras. Introduce conceptos como los efectos de primacía y recencia. Tendemos a recordar el primer y último ítem de una serie, y la diferencia entre familiaridad y recuperación. Una cara puede parecernos conocida sin que sepamos quién es la persona. Esa frustración que sentimos cuando,
tenemos algo en la punta de la lengua, es resultado de una red de sinapsis que están parcialmente activadas pero no lo suficiente como para recuperar el recuerdo. A través de ejemplos ingeniosos, Burnett deja claro que la memoria no está diseñada para ser fiel, sino útil. Es flexible, adaptable, falible y maleable porque su objetivo no es la verdad, sino la supervivencia. Capítulo 3. El miedo, nada que temer. El miedo es uno de los sistemas más antiguos y poderosos del cerebro, pero también uno de los más propensos al ridículo. Burnett arranca el capítulo con una anécdota tan común como absurda. Confundir una bata colgada con un asesino encapuchado. Esa confusión, aunque ridícula, es reveladora. El cerebro prefiere errar por exceso antes que por defecto, y eso está grabado en nuestra biología. La respuesta de lucha o huida es el protagonista central. Burnett la describe con detalle anatómico, rastreando el recorrido de la señal desde los sentidos hasta el tálamo, pasando por la amígdala y el hipotálamo, que activan el sistema nervioso simpático. Este, a su vez, prepara el cuerpo para enfrentar o escapar del peligro. Dilata pupilas, acelera el corazón, dirige sangre a los músculos, interrumpe la digestión y genera adrenalina. Todo esto ocurre en segundos, antes de que tengamos tiempo de pensar. Lo interesante es que este sistema no distingue bien entre amenazas reales y percibidas. Una sombra en la noche, un examen importante o una palabra hiriente pueden activar la misma cascada de reacciones. El cerebro humano, con su capacidad para anticipar y prever, es capaz de generar miedo ante cosas que aún no existen, o que son imaginarias. Es decir, podemos entrar en pánico por algo que ni siquiera está ahí. El capítulo también aborda las consecuencias de este sistema hipersensible. La adrenalina tarda en disiparse, así que después de un susto podemos seguir sintiéndonos tensos y alterados durante minutos o incluso horas. Esto explica reacciones desproporcionadas. Un grito a un ser querido después de un susto no se debe solo al miedo, sino a que el cuerpo necesita liberar la tensión acumulada. Burnett insiste en que este sistema es útil. Nos ha mantenido con vida durante milenios, pero también ilustra cómo puede convertirse en un problema en la vida moderna. La dificultad para distinguir entre peligro real y simbólico, como una crítica pública o el miedo al ridículo, muestra que el cerebro sigue respondiendo con un hardware del Paleolítico a problemas del siglo XXI. Capítulo 4. ¿Se creen ustedes muy listos? ¿A que sí? La inteligencia, esa cualidad que muchos se jactan de poseer pero que pocos comprenden realmente, es el eje de este capítulo. Burnett comienza reconociendo que, aunque su intención es exponer lo torpe que puede ser el cerebro, sería injusto negar sus logros. Desde crear religiones hasta inventar la pasta en más de 300 variedades. Algo bien tiene que estar haciendo. Lo curioso es que, aunque somos capaces de reconocer nuestra propia inteligencia, aún no sabemos cómo funciona exactamente. Estudiarla es como tejer un suéter con algodón de azúcar. Complicado, pegajoso y probablemente inútil. No hay una definición única de inteligencia. Algunas teorías apuntan a que es una capacidad general, otras a que se divide en múltiples tipos: fluida, cristalizada, lógica, emocional, social, etc. El cerebro no ayuda mucho con su caótica distribución de funciones. No hay un centro de la inteligencia, sino múltiples zonas interconectadas que colaboran o interfieren entre sí. La inteligencia tampoco garantiza coherencia. Una persona puede ser brillante en matemáticas y, sin embargo, creer en teorías conspirativas o tener una vida personal desastrosa. Los test de sí, cociente intelectual, son útiles, pero insuficientes. No miden creatividad, intuición, juicio o adaptabilidad. Burnett critica con ironía la obsesión por cuantificar algo que claramente se manifiesta de formas tan diversas como impredecibles. El capítulo se adentra en ejemplos de cómo los sesgos cognitivos interfieren con la inteligencia. Uno de ellos es el efecto Dunning-Kruger. Los incompetentes suelen sobreestimar sus capacidades, mientras que los competentes tienden a subestimarse. De ahí que los más ignorantes a menudo suenen más seguros. El autor también habla del sesgo de confirmación, que nos hace preferir información que respalde nuestras creencias, y del anclaje mental,
que nos fija una idea aunque la evidencia diga lo contrario. Al final, la inteligencia parece una virtud caótica, admirable, útil, pero profundamente inconsistente. El cerebro humano no está diseñado para ser racional en todo momento, sino para sobrevivir. Y a veces, esas dos cosas no coinciden. Capítulo 5. ¿Se veían venir este capítulo? La percepción es una ilusión cuidadosamente construida. Burnett desmonta la noción de que nuestros sentidos nos muestran el mundo tal como es. En realidad, lo que recibimos son datos incompletos, confusos y limitados que el cerebro interpreta como puede. Nuestros ojos, por ejemplo, tienen puntos ciegos que rellenamos sin saberlo. Nuestro oído puede ignorar sonidos constantes. Nuestro tacto puede confundir temperaturas o presiones. El autor compara al cerebro con un dibujante de retratos robot que, en lugar de una descripción clara, recibe cientos de versiones contradictorias y aún así debe crear una imagen coherente. Ese retrato, como nuestra percepción del mundo, nunca es objetivo. Es funcional, y eso basta para sobrevivir. La atención es otro elemento clave. No podemos percibirlo todo, así que el cerebro decide en qué enfocarse. Pero lo hace usando filtros sesgados por la experiencia, la emoción y la cultura. Así es como dos personas pueden vivir la misma situación y recordarla de forma totalmente distinta. La percepción no es pasiva, es una creación constante. Burnett expone experimentos clásicos que revelan estas fallas. Uno de ellos es el de El gorila invisible. En un video, se pide a los participantes contar los pases entre jugadores de básquet, mientras un sujeto disfrazado de gorila cruza la escena. Muchos no lo ven. La atención es selectiva, y el cerebro descarta lo irrelevante para no colapsar. La introspección, que muchos consideran una cualidad elevada, también se presenta como una fuente de errores. Podemos sentir emociones sin saber de dónde vienen, convencernos de que algo sucedió cuando no fue así, o malinterpretar las motivaciones ajenas. El cerebro es muy bueno en convencernos de cosas que no son ciertas, con tal de mantener una narrativa coherente. Al cerrar el capítulo, el autor hace una reflexión contundente. No vemos el mundo como es, sino como necesitamos verlo. Y esa distorsión, aunque problemática, es también lo que hace posible nuestra existencia social, nuestra creatividad y hasta nuestra cordura. Capítulo 6. La personalidad, un concepto difícil. La personalidad, ese patrón de pensamientos, emociones y conductas que hace única a cada persona, es una de las funciones más complejas del cerebro humano. Burnett arranca con una crítica a la vieja idea del dualismo. La creencia de que la mente y el cuerpo son entidades separadas. La neurociencia moderna lo refuta tajantemente. La personalidad es producto del cerebro, y para demostrarlo cuenta la historia de Phineas Gage. Gage, un trabajador ferroviario del siglo XIX, sufrió un accidente que le atravesó el lóbulo frontal con una barra de hierro. Sorprendentemente sobrevivió, pero su personalidad cambió radicalmente. De ser responsable y amable pasó a ser impulsivo, grosero e impredecible. Este caso fue fundamental para vincular ciertas áreas del cerebro con rasgos de la personalidad. Burnett se adentra luego en los intentos de definir y medir la personalidad. Aunque existen muchas teorías, una de las más aceptadas es la de los 5 grandes rasgos: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Cada persona tiene una combinación única de estos factores. Pero incluso este modelo, el más consensuado, tiene sus críticos. Explica que medir la personalidad es difícil porque es en parte interna, subjetiva y cambiante. Lo que alguien muestra al mundo, amabilidad, carisma, humor, puede diferir mucho de lo que siente por dentro. Además, la personalidad está influenciada por la genética, el entorno, la experiencia y el contexto cultural. Hay pruebas de correlación entre ciertos rasgos y estructuras cerebrales, como el córtex orbitofrontal en los extrovertidos o el hipocampo en los neuróticos, pero nada es definitivo. El autor usa una anécdota familiar para ilustrar cuán distintas pueden ser dos personas criadas en el mismo entorno. Su hermana, enérgica y expresiva, frente a él, tranquilo y metódico.
Esto sirve para resaltar que incluso con genética y experiencias similares, la personalidad puede divergir radicalmente. También critica los tests de personalidad, que muchas veces se usan en contextos laborales o terapéuticos, pero que simplifican en exceso un fenómeno tan intrincado. El cerebro es tan complejo que tratar de definir una personalidad con 5 casillas es como querer esculpir el monte Rushmore con un tenedor de plástico. Hacia el final, Burnett plantea que la personalidad, lejos de ser un rasgo fijo, es un conjunto dinámico de tendencias. Cambia con el tiempo, con las experiencias, e incluso con la forma en que nos percibimos. El cerebro, como siempre, juega su papel en moldear lo que somos y en convencernos de que esa versión es estable, cuando en realidad está en perpetua transformación. Capítulo 7. Abrazo de grupo. El cerebro humano es, ante todo, social. Burnett arranca con una paradoja hilarante. Quienes proclaman no preocuparse por la opinión ajena lo hacen, generalmente, frente a una audiencia. Todo lo que somos está profundamente moldeado por quienes nos rodean. La pertenencia a un grupo no es solo un deseo, sino una necesidad neurológica. El autor explica que incluso los más rebeldes, punks, góticos, mafiosos, siguen códigos de vestimenta, lenguaje y comportamiento grupal. Las normas sociales, por más que se transgredan, siguen funcionando como estructuras identitarias. Y cuando no pertenecemos a un grupo, el cerebro sufre. El aislamiento prolongado puede convertirse en tortura psicológica, como demuestran los efectos devastadores del confinamiento en cárceles. Durante la infancia, las interacciones humanas son esenciales para el desarrollo cerebral. Burnett destaca que muchas de nuestras funciones cognitivas más sofisticadas se afilan a través del vínculo con otros. Autoestima, motivaciones, percepción del yo. En el fondo, buena parte de lo que creemos que somos depende de lo que otros piensan de nosotros. La necesidad de validación social se manifiesta también en nuestro impulso por destacar. No basta con pertenecer al grupo, queremos tener un rol valioso. Esa urgencia por escalar en la jerarquía se aloja en regiones específicas del cerebro, el lóbulo parietal, el prefrontal dorsolateral y ventrolateral, los giros fusiforme y lingual, que nos permiten calcular nuestro estatus, nuestras comparaciones sociales y nuestras oportunidades de ascenso, o riesgo de degradación. Burnett relata un famoso experimento con estudiantes universitarios a quienes se les asignaron roles de guardias o prisioneros. En apenas unos días, los voluntarios internalizaron sus papeles al punto de caer en dinámicas de abuso. Nuestro cerebro se adapta rápido a la lógica del grupo y castiga ferozmente a quienes la desafían. Y en ese castigo hay también un componente adictivo. Ser cruel con un traidor del grupo refuerza nuestra posición y alimenta la cohesión. Las redes sociales contemporáneas, con sus linchamientos digitales, campañas de odio y cancelaciones, son el caldo de cultivo ideal para estos mecanismos. Internet no inventó la hostilidad tribal, simplemente la potenció. Capítulo 8. Cuando el cerebro se avería. Después de haber expuesto con humor y rigor las limitaciones naturales del cerebro sano, Burnett se adentra en terrenos más oscuros. ¿Qué pasa cuando el cerebro realmente falla? La salud mental no es un asunto abstracto, es una expresión directa del funcionamiento, o disfuncionamiento, de nuestro sistema neurológico. Distingue entre trastornos neurológicos, lesiones, tumores, degeneraciones como el Parkinson, y trastornos mentales, depresión, ansiedad, esquizofrenia, aunque ambos tienen causas físicas y efectos devastadores. La diferencia es que los primeros suelen ser más fáciles de rastrear físicamente, mientras que los segundos se alojan en circuitos complejos y volátiles, como la red del estado de ánimo o la gestión del estrés. El capítulo analiza cómo el cerebro responde al estrés. Activa el eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, disparando cortisol y adrenalina. Pero ese sistema, tan útil en momentos puntuales, se vuelve destructivo si se mantiene activo demasiado tiempo. Una crisis nerviosa, ese colapso total de la funcionalidad emocional, no es una debilidad. Es un mecanismo de defensa ante una sobrecarga sostenida. La depresión es retratada como una distorsión del sistema de predicción y recompensa del cerebro. El mundo deja de tener sentido,
los estímulos pierden valor, y la motivación se disuelve. La ansiedad, por otro lado, es un miedo sin objeto preciso. Un sistema de alerta atrapado en bucle. Y ambos trastornos están tan extendidos que sería raro no tener contacto con ellos, directa o indirectamente. Burnett también aborda los delirios, alucinaciones y trastornos de identidad. Lo que socialmente llamamos locura, es a menudo el resultado de un cerebro que hace conjeturas erróneas sobre la realidad. Y como el cerebro se basa en experiencias pasadas para interpretar el presente, alguien puede vivir una experiencia profundamente real para sí mismo que, sin embargo, el resto del mundo considera absurda. El capítulo finaliza con una verdad incómoda. Muchas categorías de la salud mental son convenciones diagnósticas sujetas a revisión. Lo que hoy consideramos normal, podría dejar de serlo mañana, y viceversa. La línea entre lo sano y lo enfermo no es tan nítida como nos gustaría creer. Y el cerebro, ese aparato tan poderoso como inestable, está siempre en el centro de esa ambigüedad. Epílogo. Dean Burnett cierra su obra con una reflexión que sintetiza todo el recorrido. El cerebro humano es un prodigio evolutivo, y, al mismo tiempo, una construcción profundamente chapucera. Nos permite realizar hazañas asombrosas, pero lo hace usando atajos, ilusiones, trampas y mecanismos improvisados. El título del libro no es una burla gratuita. Es un homenaje cómico a la torpeza funcional del órgano más sofisticado que conocemos. En este epílogo, el autor reflexiona sobre nuestra incapacidad para ocultar lo que pensamos o sentimos. Las expresiones faciales, los gestos, los titubeos. Todo delata el funcionamiento interno de nuestro cerebro. Y aunque existe una sofisticada red de regiones cerebrales dedicadas a la comunicación verbal, el área de Broca, Wernicke, entre otras, una gran parte de nuestra interacción es no verbal. El rostro es el espejo del cerebro. Y aunque nos entrenemos en el disimulo, la mayoría no puede evitar mostrar disgusto, ansiedad o tristeza cuando lo sentimos. Esto tiene un valor evolutivo. Leer el estado emocional ajeno es vital para la cooperación, la supervivencia y el desarrollo social. Pero también significa que el cerebro, aun cuando miente, se traiciona a sí mismo. Burnett cierra el libro con un guiño existencial. Todo lo que hemos leído, reflexionado y comprendido ha sido obra del mismo órgano que tantas veces se equivoca. ¿Y si nada fuera real? ¿Y si todo esto fuera una alucinación colectiva? Su esperanza, dice, es que al menos haya valido la pena, aunque solo sea por las risas. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.